Buenas noches y sed bienvenidos. Señor Obispo, Pedro Trevijano Alex del Rosal, es una agradable visita, además le quedan tan pocos días de estar con nosotros que incluso aquí hemos tenido la suerte en la parroquia de San Pablo de tenerle entre nosotros. Así que nada, sed todos bienvenidos y ya cedemos la palabra. Buenas noches a todos. En primer lugar, dar las gracias a don José por acogernos en la parroquia, en este auditorio además tan grande y tan acogedor. Dar las gracias también a don Juan José, a nuestro obispo, por el esfuerzo que hace de estar aquí, porque es un detalle, yo creo que sobre todo con don Pedro, el que haya hecho un esfuerzo en su apretada agenda aquí en la diócesis y con todo lo que le espera en Barcelona, ¿no? Que haya tenido el tiempo y la concentración de venir aquí es de agradecer. Y lógicamente también a don Pedro por haber escrito este libro, que es de mucha actualidad, todavía quizás no lo tenemos. Ustedes en el siglo XX, no sé si se oye. ¿Se oye? Sí. En el siglo XX tuvimos dos amenazas muy visibles y muy evidentes, ¿no? Una fue el nazismo, que estuvo a punto de invadir toda Europa y de triunfar. Afortunadamente fracasó. Y la otra gran amenaza que ha estado vigente. ¿Se oye? Vale. Sí. Y la otra gran amenaza del siglo XX ha sido el comunismo, que ha tenido de alguna manera una gran presencia, ¿no? Con la referencia de la Unión Soviética, la China de Mao Zedong, Vietnam, Camboya, algunos países africanos, Cuba y demás. Ahora. Bueno, esas eran como las dos amenazas que hemos tenido en el siglo pasado. En este siglo XXI tenemos dos amenazas completamente distintas. El nazismo afortunadamente desapareció, fue derrotado. Al comunismo le quedan algunos coletazos, como puede ser Corea del Norte o algunos otros países como Cuba. Pero hay una nueva amenaza. Y quizás la amenaza más palpable en Occidente y en Oriente es el llamado Estado Islámico, el ISIS, el yihadismo, como en el nombre de Alá se intenta imponer un tipo de religión política que en donde más lo sufren son sobre todo los cristianos, ¿no? Ahora lo estamos viendo con los atentados en París, el último atentado en Pakistán. Es una amenaza que ya empezamos a notar, que ya no es algo del Oriente, ya no es algo que es ajeno a nuestras vidas, sino que es una amenaza real también aquí en España. Y hay otra amenaza más, que es la que Pedro toca en su libro, que es la ideología de género. Ustedes dirán, hombre, quizás es un poco exagerado hablar de amenaza y ponerla casi a la misma altura que el Estado Islámico o el ISIS. Y es verdad que el yihadismo hoy mata, y mata de forma bien visible, y destroza materialmente. Y la ideología de género no mata, pero sí que es verdad que en dos generaciones, con una aplicación rigurosa de esta nueva ideología, realmente fulmina dos generaciones. Yo les voy a leer simplemente una pequeña historia que muestra muy bien lo que es la ideología de género y ya a continuación daré la palabra al señor obispo, para que ustedes vean, para que puedan de alguna manera, de una forma gráfica, saber lo que es la ideología de género. A finales de los años 60 nacieron dos gemelos en un hospital de Canadá.
Se llamaban Bruce y Brian Reimer. Ambos tenían un problema de fimosis en el pene. Fueron operados, pero por un desgraciado error los médicos quemaron el pene de Bruce, de uno de los gemelos. Se separó en trocitos y desapareció completamente, escribieron los sanitarios en el informe. Una desgracia. Los padres de Bruce y Brian estaban desesperados. ¿Qué hacemos?, se preguntaron. Vieron por televisión a un famoso médico, el doctor John Money, que decía que hacía milagros gracias a un programa de reasignación sexual. Fueron a verle y le confiaron ciegamente a su hijo Bruce. Ron y Janet, de apenas 20-21 años, se quedaron tan impactados por la personalidad del doctor Money que casi le calificaban como un semidios. El doctor Money les explicó su plan. Bruce, que ya no tenía pene, debía convertirse en niña. Le construirían una vagina y sería una niña, pero necesitaba de la colaboración de sus padres. Bruce debía vestir como una niña, comportarse como una fémina y había que tratarla como tal. Hay que decir que el doctor Money, impulsor de las teorías de la ideología de género, no engañaba a nadie. Abiertamente exponía en los medios de comunicación sus teorías sobre la pedofilia, en que no necesariamente debía ser una influencia negativa para el niño, decía el doctor Money. También recomendaba a sus pacientes experimentar todo tipo de deseos sexuales. Los Reimer se lanzaron a la aventura de hacer de Bruce una persona feliz. Eso les garantizó el doctor Money con el plan de reeducación sexual que estaban aplicando. Para empezar, Bruce debía dejar de existir. Ahora debía llamarse Brenda. Yo comprendo que esto es desagradable, pero esto es algo real que está pasando hoy, como en los años 70 también aquí en España se está aplicando. Pero algo funcionaba mal. La pequeña Brenda pasaba de las muñecas y dedicaba su tiempo a patear un balón o a pelearse con otros chicos. Hacía pipí de pie a pesar de las regañinas paternas por ajustarse a los parámetros del doctor de que debía orinar sentado. En fin, que Brenda quería ser Bruce y no le dejaban. Brenda seguía comportándose como un marimacho y se divertía más con otros niños que con las obligadas amigas que le asignaban. Con 6 años, los dos gemelos iban cada cierto tiempo a la clínica del doctor Money para ser sometidos a test psicológicos. Uno de los ejercicios era mostrarles imágenes de sexo explícito para reforzar su identidad de género. Con 6 años. Además, se les obligaba a simular actos sexuales entre ellos. Es normal que Brenda considerara esos ejercicios como pura tortura, aunque callaba para no desilusionar a los padres. Y ellos, aplicados a las teorías de Money, los ponían en práctica en casa. Se paseaban desnudos, frecuentaban los campamentos nudistas por vacaciones y forzaban a esa niño, niña o niño a adoptar un rol femenino. Esa dedicación por reorientar la nueva sexualidad de su hijo pasó factura. La madre, Janet, intentó suicidarse y Ron, el padre, se dio a la bebida. Entretanto, el doctor Money publicó un nuevo libro que se titulaba Características sexuales, hablando del éxito de sus teorías de género y señalando que Brenda estaba viviendo una infancia feliz como una verdadera chica. Pero la realidad era bien distinta. Con 11 años, Brenda comenzó a tener instintos suicidas y la travesía por las consultas de psicólogos y psiquiatras no hizo más que dar su pistoletazo de salida. En el colegio le llamaban gorila y su vida era un verdadero caos. Por fin su padre le contó la historia real. Él se sintió aliviada y comprendió que no estaba loca.
Entonces decidió volver a su sexo originario y para ello adoptó un nuevo nombre, el de David. Comenzó a inyectarse testosterona y a los 16 años se sometió a una operación para reconstruirle el pene. Aunque le implantaron un pene, David, que en su momento había sido Brenda y de nacimiento había sido Bruce, no tenía capacidad de erección. Y ese contratiempo le llevó a una profunda depresión con el resultado de 2 intentos de suicidio. Ya con 22 años se sometió a una nueva operación que le permitiría tener una relación sexual más o menos plena. Pero David seguía siendo infeliz. Derrotado vitalmente, se puso en las manos de Dios y le dijo: «Tú sabes que he tenido una vida terrible. No tengo intención de quejarme contigo porque tú debes saber por qué me estás haciendo pasar por todo esto. Podría ser un buen marido si me dieras esa posibilidad». Y Dios le escuchó. A los pocos meses conoció a Jan, se enamoraron y se casaron. Pero los demonios permanecían en la familia de los Reimer. Ron, el padre, logró superar su adicción al alcohol y la droga. Logró superar su adicción al alcohol y enderezar su vida, mientras que su mujer tuvo siempre como compañera de vida a la depresión. Por su parte, el hermano gemelo, Brian, después de encadenar varios fracasos matrimoniales y estar encadenado al alcohol y a la droga, se suicidó en el 2002. Dicen que este hecho marcó a su hermano gemelo, David, que tras perder el trabajo y separarse de su mujer, finalmente se pegó un tiro. Esta es una triste historia. El doctor Money, por su parte, recibió en 1997 un reconocimiento como uno de los más grandes investigadores del siglo en el campo de la sexualidad. Anteriormente, la clínica que acogía los experimentos de ideología de género del doctor Money, la clínica Hopkins, decidió investigar a 50 transexuales tratados por el famoso médico. La conclusión fue demoledora. Ninguno de ellos había obtenido ningún beneficio con esos programas de identidad sexual. Esto es realmente ideología pura y dura. Y si el libro de Pedro es tan importante, aunque a bote pronto no parezca que este tema sea tan importante, es porque la ideología de género ya ha asomado en nuestro país. Ya se está implantando en algunas comunidades autónomas, Cataluña, Madrid, ya está siendo obligatoria para no solo la escuela pública, sino también para las escuelas concertadas y de iniciativa social. Ya empieza a haber un empuje político, sabiendo que ahora mismo los 4 principales partidos políticos del panorama español, el Partido Popular, el PSOE, Ciudadanos y Podemos, los 4 sin distinción, abrazan con entusiasmo lo que hoy llamamos la ideología de género. Bien, pues dicho esto, hace unos días yo envié este libro, por ejemplo, a una serie de personas, entre ellos a mi hermano Ramón. Y mi hermano Ramón me habló por teléfono y me dijo: acabo de recibirlo, por tanto lo único que he podido leer ha sido la contraportada. Y en la contraportada dices algo con lo que no estoy de acuerdo, y es esto: ¿qué es la ideología de género? Su moral sexual, salvo en el caso de violación, que también desaprueban, es la misma que en la moral católica, pero al revés, es decir, es la moral del diablo. Y me dijo: están contra la pedofilia. Y yo le interrumpí y le dije: no, perdona, están a favor de la pedofilia. Así de claro. Bueno, voy a hacer una breve referencia a todo ello. El primer capítulo lo dedico al relativismo. El relativismo, hay 2 frases
¿Qué significa la postura cristiana, la postura relativista? La postura cristiana es: la verdad os hará libres. Juan 8:32. La postura relativista es: la libertad os hará verdaderos. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de la libertad os hará verdaderos. Sucede una cosa: yo tengo que ser persona libre y no tengo a nadie por encima mío que me diga lo que está bien y lo que está mal. Yo soy quien decide, puro subjetivismo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Pues que mi libertad choca con la libertad de los demás y entonces nos enfrentamos con el caos. ¿Cómo se soluciona eso? Pues te dirán cualquiera, sobre todo los demócratas, te dirán: eso es muy fácil. Eso se soluciona con la voluntad popular. ¿Y cuál es la voluntad popular? ¿Quién lo decide? Pues el Parlamento. Ahora, el problema es el siguiente: todos sabemos cómo funcionan los parlamentos y los partidos políticos. Hay una disciplina de partido. Entonces, a la hora de la verdad, el único que tiene libertad para hablar es el jefe del partido. Estamos en la dictadura del relativismo. Ahí eso lo expresó muy bien Unamuno cuando decía lo siguiente: en Francia no se puede pensar libremente, hay que ser librepensador. Y si no eres librepensador, pues mal. Y aquí estamos viendo en España pues que te dicen lo siguiente: los relativistas te dicen: es que tú crees que hay una verdad objetiva. Y eso no es así. Pero entonces resulta una cosa. Recordemos la famosa frase, que no he puesto en el libro, que luego me he dado cuenta que es de las ausencias. El relativismo dice: no hay verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Pero ¿qué pasa? Si, por ejemplo, esto a mí me parece que es un absurdo. Vamos a poner un caso concreto. El aborto. ¿El aborto es un derecho o es un crimen? Hay algo evidente. Los dos no pueden tener razón. O es un derecho o es un crimen. Pero que no puede ser es derecho y crimen. Y entonces esto nos implica que el relativismo evidentemente falla por el sentido común. Por cierto, el sentido común, que se suele decir, es el menos común de todos los sentidos. Y si os fijáis en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, casi todas las broncas de Jesucristo con los judíos son porque Jesús defiende el sentido común y los escribas y fariseos están en contra. Por ejemplo, el sábado, cuando Jesús, en fin, se enfada bastante con esa frase que le dicen: oye, ¿por qué curas el sábado cuando tienes todos los demás días de la semana para curar? Y Jesús dice: es que el bien se puede hacer cualquier día de la semana. Bueno, esta es la situación del relativismo. En cuanto, el capítulo 2 lo dedico al aborto. Yo del aborto aprendí mucho cuando una señora me dijo, a los pocos días de salir la ley, me dijo: he leído la ley y pasa una cosa, la ley está a favor de la vida. Yo me quedé atónito de oír esa afirmación. Pero efectivamente, leí la ley del aborto. Por cierto, la última ley del aborto solo modifica un punto mínimo. Por tanto, lo que digo de la ley del 2010 vale para la ley del 2015. Y entonces tú te encuentras una cosa. Yo de la ley del aborto voy a decir una cosa. Creo que es una ley enormemente inteligente y enormemente malvada. Ambas cosas. Yo, que al fin y al cabo soy un especialista, cada vez que la leo, descubro una maldad que hasta ese momento se me había escapado. Y la voy leyendo, pues no sé si 8, 10 o más veces. Es decir, es impresionante. Y luego además hay dos frasecitas sueltas por ahí que aparentemente no tienen ninguna importancia. Se dice al personal sanitario: la educación afectivo-sexual habrá de darse de acuerdo con la perspectiva de género. Uno que lee eso dice: bien, no pasa nada. Pero, ¿qué es la ideología de género? Y entonces nos encontramos con lo siguiente.
La ideología de género vamos a empezar, aunque sea rápidamente, no sé si todavía, por la más tierna infancia. Yo muchas de estas cosas las he publicado en artículos porque me interesaba ver la reacción de la gente y a ver si estaban metiendo la pata. Que es interesante saber si estás metiendo la pata para retirarte. Bueno, pues recuerdo que empecé lo primero que me explicaron, bueno, debo decir una cosa, el primer día que me explicaron la ideología de género, creí que se estaban riendo de mí. Cosa que me ha pasado siempre que he intentado explicar la ideología de género. Y tengo que decir a la gente, oye, perdona, no me estoy riendo de ti. Estoy hablando absoluta y totalmente en serio. Por ejemplo, la ley del aborto por 5 veces, no una, 5 veces, dice hay que defender los derechos del feto a la vida. Pero todo eso se lo carga con una frasecita. La mujer tiene derecho, no me acuerdo exactamente ahora, a la libertad, o sea, a decidir libremente si tiene un hijo o no lo tiene. Con lo cual, no es esa la frase, pero vamos, es muy partida. Con lo cual se está cargando todos los derechos del feto porque el derecho de la mujer a no tener ese hijo pasa por encima de todos los derechos que pueda tener el feto. Y entonces estamos ante el aborto. Vamos a seguir con la ideología de género. La ideología de género lo primero que dice es la famosa frase de Simone de Beauvoir, que dice, una no nace mujer, le hacen mujer. Con lo cual tuvo que tener otro complemento. Uno no nace varón, le hacen varón. Es decir, yo nazco sexualmente neutro y se decide si yo voy a ser varón o mujer. Al principio es quien determinaba, la sociedad, según esta gente. Y actualmente, ¿quién lo decide? Pues a veces sucede que yo mismo. Y entonces sucede que yo, por ejemplo, hoy en día en España, yo puedo irme al juzgado y salir del juzgado convertido en Petra Trevijano. ¿Entendido? Estamos en ese nivel de barbaridad. A mí mi único consuelo, cuando oigo estas burradas, es que me imagino un niño de 7 años llegando a casa y diciendo, mamá, hoy el profesor nos ha dicho que si quiero, o la profesora, que si quiero puede ser nena, y mi hermana, niño. Mamá, el profe está loco. Pero tan serio es el asunto, y en toda Europa, o sea, recordemos que no hace el 9 de septiembre, el Parlamento Europeo decidió, por una mayoría de 408 votos a 230, que en toda Europa la educación afectivo-sexual debe darse de acuerdo con la ideología de género. Esto está decidido por el Parlamento Europeo. Y entonces, pues al niño hay que decirle, tú puedes ser nena y tú puedes ser niño. Y luego otra cosa, ¿para qué sirve la sexualidad? A mí me han enseñado que la sexualidad, en la moral católica, está al servicio del amor. Pero no, la sexualidad no está al servicio del amor. La sexualidad está al servicio del placer. Y si tú tienes niño de 7, 8 años o 5, un pene, es para algo, no solo para hacer pipí, sino para que lo uses sexualmente. Y entonces se recomienda la masturbación y se recomienda toda clase de relaciones sexuales con niños o con niñas. O sea, yo recuerdo cuando yo publiqué esto, me salió una madre diciéndome, peor que la corrupción de los políticos de tipo de dinero, es este tipo de corrupción sexual. Y lo sé de muy buena tinta, que a mi hija de 12 años, en la escuela le han enseñado a masturbarse y le han regalado un condón. No nos extrañe que el Papa, en una visita que tuvo, me parece, en el mes de julio, en una parroquia de Roma, elogió a una familia que le había contado, cuando viene nuestra hija de la escuela, le decimos, ¿qué te han enseñado hoy en clase? A ver si tenemos que hacer una contracatequesis de lo que le han enseñado en clase.
Y esto lo contaba el Papa. O sea, que las cosas están en este plan. Luego, no hablemos, si queréis, bueno, si esto pasa con los niños, imaginaros lo que pasa con los adolescentes y con los... Yo he oído en Logroño, en mi clase de religión, me metieron en mi instituto, pues, unas clases de educación sexual, que consistía en darles instrucción sexual y sencillamente yo recuerdo haber oído esta frase: nuestra enseñanza es objetiva, neutral, científica. Nos merece tanto respeto un chico o una chica que se acuestan como un chico o una chica que no se acuestan. Con lo cual, ¿qué están diciendo? El que no se acuesta es idiota. Porque si da lo mismo una cosa que otra, entendido. Bueno, seguimos. No voy a hablar de, por supuesto, el aborto es un derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a seguir. Y ya llegamos al matrimonio y a la familia. ¿Qué pretende la ideología de género? Celia Moros, que es una de las feministas más ultras, lo dice muy claramente. El objetivo es destruir la familia. Se trata simplemente de destrozar la familia. Porque, por ejemplo, recientísimamente, en el mes de, probablemente es un documento que tuve noticia de muy pocos días, fue el último capítulo que lo añadí a toda velocidad, ¿verdad? Muy pocos días antes de salir el libro. Un documento del Instituto de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades de España, en el que se venía a decir lo siguiente. No se venía a decir, se decía, por si acaso, no vamos a... En las escuelas e institutos los servicios tienen que ser unisex. Más cosas que se decían. Hay que desaconsejar la celebración del Día del Padre y de la Madre para meter el Día de las Familias para que quepan así también los homosexuales. Hay que fomentar el Día del Orgullo Gay. Todo esto en las escuelas. Instituto de la Mujer de España en el mes, creo que probablemente sería noviembre, pero vamos a poner muy viejo, octubre 2015, no estoy hablando de... Y luego cuando llegamos al matrimonio, pues yo recuerdo, me encontré con un compañero mío de bachiller, no tú evidentemente, sino Carlos, ya sabes a quién me refiero, y salió el tema. Y dije, mira, te lo voy a explicar en muy pocas frases. La ideología de género significa que tú te puedes acostar con cualquiera menos con una persona. Con tu mujer. O sea, con todas las demás te puedes acostar tranquilamente. Con tu mujer no. ¿Por qué no te puedes acostar con tu mujer? Porque el matrimonio es la trampa. Mira, la ideología de género se basa en dos cosas. En el relativismo y en el marxismo. En el marxismo hay la lucha de clases. El odio y la lucha de clases. Pues aquí, en vez de la lucha de clases, es la lucha de sexos. Entonces, ¿el matrimonio qué es? Es la opresión de la mujer, que es la víctima proletaria, por decirlo así, por parte de su marido, que es el burgués explotador. Entonces, el matrimonio es en sí radicalmente malo. Y claro, dices, bueno, ¿cómo se agarra esto? Pues estamos en esta... O sea, y a mí por eso me parece importante. ¿Y la gente? Pues no tiene ni idea. ¿Quién en España ha tenido alguna idea de esto? Pues voy a decirlo claramente. Los 50.000 objetores a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Cuando yo escribí esto, mi hermano me preguntó, ¿quién opina lo mismo que tú? Y en aquel momento, pues, no se me ocurrió ninguno, pero al llegar a casa dije, mira, Benedicto. Y hoy en día te doy dos nombres más. Un tal Juan Pablo II y un tal Francisco. No sé si os suenan quiénes son, no creo que necesite muchos detalles, ¿no? Bueno, pues siguiendo. ¿Qué opina todo esto? Yo cuando
cuando la ley del aborto y la ideología de género salió, al cabo de un cierto tiempo y de convencimiento. Es una ley diabólica. Pero claro, una pregunta que te haces, ¿y quién soy yo para decir que esto es una ley diabólica? Hasta que hubo un cardenal que se atrevió a decirle. Claro, ¿qué le pasó a ese cardenal? Sus colegas le echaron de ser cardenal. ¿Por qué? Porque hoy le llamamos Papa Francisco. ¿Entendido, no? O sea, hoy ese cardenal es el Papa. Pero yo puedo decir, le quitaron de ser cardenal. Y es verdad, ¿eh? ¿Verdad que es verdad? Bien, bueno, pues simplemente estas son las principales barbaridades. No quiero entretenerme ya mucho más. Creo que os he dado una panorámica de lo que es el problema de la ideología de género. Es decir, ¿cuál es para mí el mayor atentado de ideología de género? Dos. Una parte es una legislación diabólica, en todo el sentido de la palabra, y por otra es una legislación que falta algo elemental, al más elemental sentido común. Repito, yo cuando me lo dijeron creí que se estaban riendo de mí. Siempre que lo he enseñado, la gente cree que me estoy riendo de ellas. Y entonces claro, digo, oye, no, que estoy hablando absolutamente en serio. Y ya, cuando afortunadamente tienes documento y dices, pues mira, búscate tal documento, tal página que dice esto. Claro, la gente se queda, oye, ¿que vas en serio? Pues sí, voy en serio y las cosas son así. Ahora, conviene que todos nosotros lo sepamos y que hagamos una opinión pública, porque si no, estos individuos se están encontrando. Mirad, yo voy a decir una cosa. Cuando me encontré con estas clases de educación sexual en mi instituto, llamé a los padres a una reunión. ¿Quiénes me aparecieron? Los que estaban de acuerdo con la ideología de género. Los nuestros no aparecieron. Claro, te dices, mira, te dan ganas de decir, iros a cierto sitio. ¿Entendido, no? Son vuestros hijos. Y entonces yo me quedé muy desinflado en aquella ocasión. Ahora, creo que hay que luchar y hay que decir, señores, está pasando esto. Lo primero que hay que hacer, yo recuerdo una frase que nos dijo un día un profesor que me gustó mucho. Para resolver un problema, lo primero que hay que hacer es planteárselo. Sirve para las matemáticas, pero sirve para cualquier otro problema. Si no tenemos ni idea que está pasando esto, pues nos estaremos calladitos y les estamos dejando campo libre a que sigan haciendo toda clase de burradas, especialmente con los niños, que son los que más les interesa, porque claro, se dan cuenta que una persona de 50 años le va a decir, oye, a tomar el pelo a otra parte. Pero claro, a un niño de 5 años le empiezan a decir que esto es lo normal, lo natural y lo bueno, y acaba creyéndoselo como Bruce se creyó durante mucho tiempo que aquello era lo natural y lo bueno. Bueno, yo creo que ya me he extendido bastante, le dejo al señor obispo. La ideología de género, del aborto, de todos estos contextos. Ni nosotros hacemos nada, quizás vamos a votar la mayor parte a uno de estos señores que siguen con este tema cada vez peor, como estáis diciendo. Entonces nosotros... Yo te diré una cosa. Yo desde luego pienso que a partir del 21 de diciembre, porque ahora ya llegamos tarde, pero a partir del 21 de diciembre hay que empezar a hablar súper claro. Y que sepan que en las próximas elecciones, dentro de un año, dentro de un año, bueno, ya me entendéis, ¿no? Dentro de muy poco tiempo la gente sepa, estos ya no nos van a tomar el pelo más. Yo no había acabado, quería finalizar una pequeña cosa que es súper importante y muy gorda a mi forma de ver. ¿Qué orientación tenemos de la autoridad de la Iglesia española para los ciudadanos, los españoles, decirles qué es lo que más o menos debemos votar? No decir concretamente qué, pero decir, ojo que este problema es de gordo, así está, ustedes decidan, pero también hay alguna otra pequeña partido político que igual no... Sí. Bueno, te contesto. Mira, hay una cosa, decía un muy buen teólogo español ya fallecido, Juan Luis Ruiz de la Peña,
Dice que es lamentable que los obispos saquen unos documentos francamente buenos, pero que no los lea ni su padre. Entonces, concretamente, en el campo de la sexualidad tienes un documento muy bueno del año, me parece que es del año 10, La verdad del amor humano. Me parece que es un señor documento impresionantemente bueno. Y voy a dar un dato. Hay un documento muy bueno sobre terrorismo, valoración moral del terrorismo y sus causas en España. Es un documento impresionantemente bueno. Es del año 2002. A mí me consta, porque lo he hablado con ella, que Ángeles Pedraza, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, supo en el 2012, y porque se lo dio en mano Roku, la existencia de este documento. Aquí hay algo que los señores obispos tienen que plantearse, el por qué nuestros documentos no llegan. Y tal vez allá, cuando publiquen un documento, tengan que mandarlo, pues a lo mejor a los diputados, en fin, ya me entiende lo que quiere decir, ¿no? O sea, lo hacen, pero por lo visto no se enteran los diputados entonces. A ver, adelante. Bueno, le dejamos al señor obispo. Bueno, pues buenas noches, pero me tenéis ronco, o sea que... Bueno, me alegro de estar esta noche aquí con todos vosotros. Primero por la convocatoria, que habéis venido mucha gente para escuchar, pues eso significa que os interesa. No solo el personaje, que es Pedro, que es ya bien conocido y famoso, sino por el tema también que nos preocupa, os preocupa y nos preocupa a todos. Como ha dicho muy bien Alex al principio, eso va entrando, se va metiendo, se va metiendo. No le damos importancia, bueno, pues, y sin embargo nos va cambiando. Como tantas cosas se han ido metiendo y nos han ido cambiando. Tenemos que estar atentos a esa instrucción o a esa dictadura, como decía Benedicto XVI, del relativismo, que se va metiendo en el corazón de todos. Es el tema sexual, pero son tantos y tantos otros temas. Pues ¿qué más da robar que no robar? ¿Qué más da hacer el bien que hacer el mal? Pues y total, al final, ¿qué es pecado? ¿Qué es mal? Se va metiendo ese ambiente que al final nos hace perder la orientación de nuestra vida y no somos felices. Qué bonita la historia que ha contado o ha leído Alex, que al final esas familias se van desquiciando, pues porque no hay orden ni concierto, no hay objetivos, no hay normas, no hay valores, y eso lo destruye. Bueno, felicito por una parte a Pedro, que es una voz que siempre distorsiona, es tan apasionado, que todas estas cosas en el periódico, en el sermón, donde sea, él lo suelta, da gusto con ese carácter. Al final uno no sabe dónde aterriza, pero siempre te conmueve, Sí, porque como él me contaba un día, dice, no sé muchas veces si he empezado la misa o la he acabado. Y me contó esa anécdota de que sale al altar allí en la redonda y dice, en nombre del Padre, dijo Espíritu Santo, podéis ir en paz. Pero a todos deja inquietos. Muy bien, Pedro, y esos artículos que él escribe, y si no se lo publica, pues él sigue. Yo creo que ahí, más que lo que él dice, es cómo él se sitúa ante la sociedad. No se doblega y quiere ser una voz que ilumine, una voz que aclare y que ilumine un poco a toda la gente en estos momentos complicados. Yo en esto le felicito. Y escribe un libro y luego volverá a escribir otro libro y de una manera lo mete y de otra manera lo mete. Muy bien, Pedro, que sigas así luchando por la verdad y sobre todo influyendo en nosotros o insuflando en nosotros el no tener miedo a defender la verdad con valentía, con humildad, como dice el Evangelio también. Ser valientes y a la vez humildes. Valentía y humildad para publicar la verdad y decirla en todo momento. Y fijaros, al final, en esta sociedad tan convulsa, al final es la Iglesia la única que está defendiendo a los más pequeños en este tema, el aborto, el matrimonio, tantas cosas. Es la Iglesia y van a por ella, porque es la única institución
pero en eso no tenemos que doblegarnos, es el mensaje de Jesús. Y el Papa es tan querido y tan social, pero a la vez, veis que la doctrina es la clásica. Yo no juzgo a nadie, pero yo no estoy de acuerdo con... Yo no condeno, pero no estoy de acuerdo. Es mi marido, ya ha dicho, dice, lo quitaron de cardenal por defender. Bueno, que defiende. Bueno, yo estaba asustado, digo, Pedro hoy se lanza mucho. Sí, y decíais que los obispos no hablamos, y lo que pasa es que tenemos poca costumbre en España de leer los documentos. Algunos ciertamente son difíciles de leer, pero fijaros, yo que voy todos los veranos unos días a mi pueblo, allá por el Bajo Aragón, siempre viene un señor de un pueblecito al lado de Alcañiz, donde estuve de cura. Es labrador, no tiene estudios, es un hombre muy entregado, ha sido de pequeñito de la Acción Católica, y él tiene esa metodología de la Acción Católica de leer todos los documentos de la Iglesia, y como hacían antiguamente la Acción Católica, todas las encíclicas de los papas las leían y las trabajaban, y él tiene esa costumbre. Y me dice este verano, dice, oye, pero qué libro tan bonito nos ha escrito. Digo que es labrador, ¿eh? Qué libro tan bonito nos ha mandado el Papa con esa Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Dice, es la 4ª vez que me la leo ya. Dice, a los otros papas me los leía, estaba muy bien, pero me costaba entenderlo. Pero este me gusta mucho y lo entiendo y quiero empaparme. Y es la 4ª vez y dije, me ganas. ¿Qué cosa tan bonita? Digo, a ver si nos ganáis vosotros y lo leéis, porque a veces no hablan, sí que hablamos, y los obispos también, algunos documentos quizás no son de esa frescura como la Evangelii Gaudium, pero ahí toca también todo, te da grandes principios. Pero hemos escrito últimamente la Conferencia Episcopal con otro lenguaje más sencillo, la Iglesia servidora de los pobres, y dices, sí, está bien, pero a lo mejor no nos lo hemos leído, y leerlo 2 o 3 veces. Y el Papa vuelve muchísimo a una exhortación que escribió también Pablo VI, que era Evangelii Nunciandi, que también el Papa la cita y la recita cantidad de veces, que dice que le marcó muchísimo esa exhortación del Papa Pablo VI. Y es muy fácil de leer, y ahí habla las familias, habla los matrimonios, habla los jóvenes, es impresionante. Y donde dice que nosotros, los cristianos, la Iglesia, no existe más que para evangelizar. No estamos más que para mostrar el Evangelio, lo que hace Pedro. Y acabaré con una anécdota final de Pedro, ya que me ha invitado, y es la última vez que estoy en una cosa pública y encima con Pedro la tengo que contar, porque eso algunos me lo habéis preguntado, y ahora sí os responderé, porque no la sabéis. Ahora vendrá, misterio. Pero quería felicitar también al periodista que ha venido y escritor Álex de Rosal. Yo le felicito pues porque él también está en esa lucha, está en una editorial que se llama Libros Libres, y donde han editado también esto con otra rama, con otro nombre, Voz, papel. Tienen un montón de libros publicados, algunos son novelas, pero que detrás está toda la filosofía que nos ayuda a entender lo que está pasando en la sociedad. Muchísimos son en forma de novela, otros en forma de... Para comprar algún libro, ahora vienen los Reyes, pues pedirles algún libro, ahí tenéis, quiero hacerle propaganda, no me regala ningún libro, pero es igual, pero merece la pena. Entráis en internet, Libros Libres, y veréis ahí una colección impresionante de todo tipo de temas, que de hecho, por ejemplo, lo de Cohen, ¿verdad?, es un libro bien bonito. La homosexualidad se puede superar, se puede curar, es un psiquiatra que él mismo ha sido. Pues lo han prohibido los movimientos gays y los tuvieron que retirar del Corte Inglés. Ellos, ahí están, Libros Libres. Vale, no están subvencionados, ¿verdad que no? Con lo cual no les pueden cortar. Y ellos siguen publicando. A mí me parece esa libertad. Y ahí es donde tenemos que acudir. Y ya está, no pensemos que ahora nos lo van a dar todo hecho, tenemos que buscar nosotros y formarnos para tener criterio. Y luego
nada imperfecto, haremos lo que podamos, pero ahí estamos todos trabajando. Bueno, y acabo, porque si no voy a hacer yo la charla. Estos días ya lo visteis la foto del Papa con el obispo de La Rioja riéndose a carcajada, y todos preguntan, ¿y qué chiste contaba el Papa? ¿O le contaba usted al Papa? Pues os lo voy a contar, hombre. Ya que me voy, os lo cuento. En la visita de Límina pasamos los obispos, entrábamos 11 obispos para hablar allí con el Papa, que este Papa Francisco es muy sencillo. Nos pone todos alrededor en sillas iguales. Somos todos obispos. Es un signo bien bonito. No es uno más que otro. Él se pone también con nosotros en círculo, con lo cual somos todos iguales. Bueno, ya sabemos quién es cada uno, evidentemente, pero... Y nos dice, pues, empezar a hablar, y yo intervengo, vosotros intervenís. Así fue muy coloquial. Nosotros estuvimos desde las 10 hasta las 12:30, 2 horas y media, los 11 obispos que tuvimos para mucho, 11 obispos. Bueno, y al entrar nos saludábamos uno a uno, y le digo, pues, soy el obispo de La Rioja, porque digo, ¿para qué le voy a empezar Calahorra y la Calzada Logroño, que a lo mejor de La Rioja? Y dice, del buen vino. Digo, sí señor, muy buen vino, y eso se quedó grabado. Y digo, y además creo que usted tenía un sacerdote de nuestra diócesis que estaba en Argentina. Y dice, sí, Manolo Trevijano. Digo, claro. Y es que me había dicho cuando le eligieron papa, me enseñó la carta que les había escrito de pésame cuando murió su hermano Manolo, ¿te acuerdas? Y entonces le digo, es que son 3 hermanos sacerdotes, no sé si lo sabía. Uno es biblista, el otro es moralista y salta el papa, y el otro comunista. Igual que habéis hecho vosotros, me pasó a mí. Y yo dije, los Trevijano comunistas, imposible. Eso es imposible. Pero lo hizo con esa gracia, porque además rimaba, pero además desconocía. Así, y el otro comunista. Ese es el chiste que está detrás de esa foto, de la risa. La culpa la tiene Trevijano, el Pedro. Bueno, pues, que muchas gracias, Alex, por todo el trabajo que hacéis desde la editorial. Muchas gracias a Pedro por ese trabajo que hace siempre de esclarecernos. Un poco de la vehemencia que tiene, bajar alguna vez, porque si no... Pero las ideas están muy bien, Yo le digo alguna vez, no levantes tanto la voz, pero que lo haces muy bien, tú sigue. Porque si no, parece que incita a entrar a la pelea. Pero que siga escribiendo, que nos ayuda, pues leer el libro, porque además toca todos los temas a la vez que la ideología de género, pero está embarcada en todo. Y yo creo que eso es muy importante, porque al final hay un equívoco, y acabo con esto. Todos somos iguales, es verdad, en dignidad, pero no somos iguales, somos distintos físicamente, distintos psicológicamente y distintos pero no nos hacen, todos somos iguales. Pues no, señor, tuve una discusión en mi despacho un día, es que usted ha escrito que no somos todos iguales. Digo, claro que no, pues usted está equivocado, porque le digo, chico, yo no sabía que tú y tu mujer erais iguales. Y se queda así, digo, no, yo creo que sois distintos. Se quedó cortado de estos sabios que tenemos también aquí en La Rioja. Somos iguales en dignidad, pero no confundamos. ¿Qué es ese gran problema? ¿Qué pones detrás de cada palabra? ¿Qué pones detrás de cada palabra? Ahí es donde tenemos que estar muy atentos. Pues gracias, porque Pedro está con la lupa, ya veis que dice que está despistado, que a veces está en las nubes. No, está siempre con la lupa, mirando muy bien. Gracias, y gracias a vosotros por escuchar, y gracias a vosotros por hacer también desde vuestro nivel, desde donde estáis, pues trabajar en esa línea por esclarecer y por ayudar a encontrar siempre y a proclamar la verdad, porque la verdad, como decía, os hará libres, y no la libertad nos hará verdaderos, no, la verdad nos hará libres. Muchas gracias y buenas noches.